Nunca imaginé que mi destino cambiaría cuando un ranchero silencioso me devolvió la esperanza. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La tarde comenzó como cualquier otra, con un sol abrasador y un aire pesado que aplastaba mi pecho. Las noticias sobre mi enfermedad se habían vuelto más que una sombra, eran un grillete que me mantenía presa. Sentí que la vida se me escapaba entre los dedos, como el agua de un manantial seco. El teléfono sonó en la mesa de la cocina. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me miró desde la ventana. Siempre tan esperanzadora. Pero esa tarde, incluso su sonrisa era delgada, como una línea límite en un mapa desdibujado. Tienes que luchar, me dijo. Pero, ¿cómo pelear cuando el enemigo es invisible? El silencio en la casa era ensordecedor. Un eco de mi propio dolor. Fue entonces cuando decidí escapar. Cargar aquella angustia en mi pecho, vaciarla en el aire fresco del campo. Subí a mi viejo sedán, el que había visto días felices. Un jalón en el corazón, una promesa de libertad. Conduje sin rumbo, dejando que el paisaje se deslizara por la ventana. El camino me llevó al rancho de Antonio, un enigma en sí mismo. Su presencia era casi un susurro, un gigante silencioso que hacía que las palabras se sintieran apretadas. Lo vi de pie junto a un caballo negro, su mirada oscura y profunda, como si pudiera leer mis secretos. Su voz, un murmullo tenue, ¿por qué lloras? No supe qué responder. Sentí un temblor en mis manos. Había algo en su calma que desarmaba mi caos. Antonio no era de aquellos que hablaban mucho. Pero había algo profundamente reconfortante en su silencio. Mientras los días pasaban, me encontraba sentada en la cerca, observándolo trabajar. Su forma de mover la tierra, de tocar los caballos, parecía un ritual ancestral que me llenaba de paz. Era como si, a través de él, pudiera ver atisbos de esperanza. Me pregunté, ¿podría él devolverme lo que creía perdido? Una tarde, mientras el sol se escondía, el ranchero se acercó. Con un gesto, me ofreció un pequeño amuleto, una piedra de río pulida, brillante bajo la luz tenue. Para la suerte, dijo con una voz que apenas era un susurro. Mis dedos, al tocarla, sintieron el calor de la vida. Era como si una chispa recorriera mi cuerpo. Sin embargo, algo en su mirada me alertó. Había una tristeza latente, un secreto que lo mantenía en silencio. ¿Qué te pesa?, pregunté, necesitando romper aquella calma tensa. Su rostro se tornó serio, y por un momento, pensé que podría hablar. Pero el silencio regresó, pesado como un manto. Solo miró hacia el horizonte. Esa noche, me acosté sintiendo una mezcla de esperanza y confusión. ¿Qué oscuro pasado cargaba aquel hombre? ¿A dónde nos llevaría? El viento sopló con fuerza. Susurros de la noche atormentaban mis pensamientos. No podía escapar de la sensación de que algo se acercaba, que la revelación de Antonio era inminente. Y cuando finalmente me decidí a preguntarle nuevamente, él dio un paso atrás, como si temiera ser descubierto. Solo alcancé a oír una palabra murmurada, miedo. ¿Qué secreto escondía detrás de su silencio? La pregunta giraba en mi mente, incesante, mientras caía en el oscuro abismo de lo desconocido. Justo cuando estaba a punto de hablar, un estruendo retumbó en la distancia, como si el destino estuviera reclamando su parte. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La noche se convirtió en un tapiz de sombras. El estruendo resonó de nuevo, y el aire cargado de tensión me hizo temblar. Miré a Antonio,
cuya figura se recortaba contra el crepúsculo. Su rostro era un mapa de preocupaciones, cada línea contaba historias que no compartía. Aquella reverberación en la distancia fue una llamada, un recordatorio de que la vida seguía sin compasión, y que mi propia lucha se entrelazaba con la suya. Decidí que ya no podía aguardar más. Antonio, ¿qué te detiene? Aquel instante, lleno de fragor y convicción, me sentí valiente. Mis palabras flotaron en el aire, como el eco distante de los truenos que aún resonaban, invitándolo a abrirse. Pero, nuevamente, el silencio se instaló entre nosotros. Ya no era solo un refugio para su dolor, sino un eco que abarcaba mi propia angustia. Él respiró hondo. Hay cosas que no se pueden cambiar, murmuró, su voz casi perdía entre el susurro de las hojas. Temores que paralizan. Sus ojos, lagos oscuros, buscaron los míos. En ese cruce de miradas, sentí que sus miedos eran un espejo que reflejaba mis propias pesadillas. ¿Quién era el verdadero valiente en ese instante? Él, que se atrevía a mirar frente a frente la verdad, o yo, que me atrevía a desafiar mi destino. La noche se sentía opresiva y cada estrella parecía mirarme con juicio. Un nuevo estallido resonó, esta vez más cercano. Antonio miró hacia el horizonte, su figura tembló. Tienes que irte, dijo, con una urgencia que me hizo sentir como si el mundo se tambaleara bajo mis pies. No es seguro, ¿seguro para quién?, le respondí, cada palabra cargada de rebelión. El espacio entre nosotros vibraba con una energía intensa, como si la tierra misma supiera que era el momento de revelar secretos ocultos. Te necesitas tanto como yo a ti. No esperaba que las palabras emergieran de mis labios con tal intensidad. Antonio se volvió para mirarme, y su expresión cambió, como si en ese segundo percibiera la verdad. Es más complicado de lo que crees, dijo. Hubo un destello de algo en sus ojos. No era miedo, sino dolor transformado en voluntad. Dediqué a los días continuos a su cercanía. La conexión que compartíamos se hizo más profunda, pero también más frágil. A medida que el sol brillaba sobre el rancho, sentí que mis días allí eran una danza de esperanza, a pesar de la sombra del secreto que preservaba Antonio. Miraba cómo él se movía con naturalidad entre los caballos, sus manos firmes y seguras, y era como si el tiempo se detuviera al verlo. Una mañana, mientras lo acompañaba a alimentar a los animales, el ambiente estaba cargado. Antonio rompió el hielo de su reclusión. La vida no es fácil para nadie, confesó al voltear hacia mí. Perdí a mi hijo hace años. Desde entonces, mi mundo se congeló. Las palabras fueron un torrente que rompió las cadenas de su silencio. Las lágrimas llegaron a mis ojos, una sorpresa de humanidad y dolor compartido. Lo siento tanto. Mi voz tembló, e intenté alcanzar su mano, pero él se apartó. He vivido con ese vacío, con la culpa que no me deja avanzar. Por eso construí un muro. La desesperación en su voz atravesó mis defensas, y sentí que mi corazón se unía al suyo. Tenía que encontrar la manera de abrir la puerta a esa parte oscura de su alma, de devolverle un destello de esperanza. Un día, durante nuestro paseo por el rancho, decidí intentarlo nuevamente. Antonio, hay muchas formas de sanar. Tal vez tu dolor puede ser compartido. Él miró hacia el suelo, casi como si temiera que el contacto visual revelara su vulnerabilidad. Con el sol ocultándose detrás de las montañas, la conversación quedó suspendida. La vibración en el aire se sentía diferente. El estruendo había cesado, pero una nueva tensión se tejía entre nosotros. Seguimos en silencio, cada paso resonando como si midiera la distancia entre la oscuridad y la luz. Pero detrás de cada sentimiento compartido, una sombra acechaba. Un eco de advertencia en el aire. Algo profundo se movía en el horizonte. Aquella noche, mientras la luna iluminaba el cielo estrellado, un nuevo estruendo resonó, como un tambor en lo profundo del alma. Antonio palideció, sus ojos centrados en el sonido. No puede ser, dijo, con un leve temblor en su voz. Un presentimiento helado recorrió mi columna.
Esa noche, no solo los secretos saldrían a la luz, sino también la verdad que había permanecido oculta, el pasado de Antonio volvería a reclamar su lugar y, con él, nuestro futuro. El amanecer trajo consigo una sensación de inquietud. Mientras la primera luz del día se filtraba entre los árboles, mi mente estaba atrapada en el reverberar de la noche anterior. La apariencia de normalidad que ofrecía el rancho parecía una burbuja, lista para estallar. Antonio aún no había salido de su habitación, y el silencio en la casa se había convertido en un indicativo de su estado anímico. Me encontré en la cocina, preparando un café. El aroma del café recién hecho llenó el espacio, pero no logró disimular la creciente ansiedad que rebotaba en mi pecho. Decidí que era el momento de confrontar lo que había quedado suspendido, de encarar la tormenta emocional que amenazaba con estallar entre nosotros. Lentamente, me dirigí hacia la puerta de su habitación. Toqué suavemente, sintiendo que la madera sobria resonaba con un eco de resistencias. Antonio, soy yo. ¿Puedo entrar? La espera era agónica. Finalmente, escuché un murmullo entrecortado. Entré y lo encontré sentado al borde de la cama, con la cabeza gacha, como si las preocupaciones del mundo le pesaran en los hombros. Buenos días, dije, intentando romper el hielo con ligereza, aunque sabía que no era lo que necesitábamos. Él levantó la mirada, y vi que había luchado contra el sueño y el dolor. Lo que escuchamos anoche comencé, y la voz se me hizo un nudo en la garganta. No entiendo por qué sigue atormentándome, interrumpió, su voz un leve susurro de desesperanza. He intentado dejar el pasado en paz, pero nunca me dejará ir. Aquel instante se sentía como un abismo, y su lamento resonaba tanto en mí que me sentí atrapada entre su tormenta y mi propia lucha. No tienes que enfrentar esto solo, le dije con firmeza, acercándome un poco más. Pero él se alejó, como si la proximidad le resultara dolorosa. No puedo permitir que te veas arrastrada por mi dolor. No hay salvación en esta oscuridad. Su mirada se convirtió en un océano de desolación. Sin embargo, existe una luz en la oscuridad, respondí, convenciéndome a mí misma de que podía ayudarlo a encontrarla. Un dolor compartido puede ser más liviano. No importa cuánto tiempo ha pasado, la sanación siempre es posible. ¿Y qué sabes tú de mi dolor?, preguntó con una intensidad en sus ojos que podía cortarse con un cuchillo. No tienes idea de lo que he perdido. Mi hijo era mi todo. Aquellas palabras hicieron eco en mis entrañas, lo vi quebrarse y, a su vez, creí que mi propia fragilidad se exponía al mundo. No puedo cambiar lo que pasó, y no quiero hacerte olvidar. Solo deseo ser un apoyo, que podamos encontrarnos en esta lucha, le dije, intentando mostrarle que todavía había deseo de seguir adelante, aun a pesar de sus pesar. Luis, su amigo de toda la vida, apareció en la entrada, rompiendo con el tenso momento. Antonio, te necesitamos en el establo. Hay un problema con uno de los caballos, dijo, y por un instante volví a sentir la desconexión que Antonio intentaba imponer entre nosotros. El ranchero se levantó rápidamente, el cambio de foco desnudando su lucha interna. Con un leve movimiento de cabeza, dejó que la tristeza se desvaneciera un poco, pero su mirada me siguió, y en ella vi la pregunta que aguardaba en sus labios: ¿por qué no podía verlo todo? Voy contigo, ofrecí, sintiendo que, aunque el silencio se interponía entre nosotros, aún había un camino por recorrer. La urgencia del trabajo, la conexión con la vida animal, podrían ofrecernos una corazonada de alivio. Mientras caminábamos hacia el establo, la tensión seguía flotando en el aire. Cada paso resonaba con los ecos de conversación no mantenida. Una vez allí, el caos se desplegó ante nosotros. Un potro estaba inquieto, casi temeroso, y Antonio se zambulló en su papel, llamando su atención con un tono suave y decidido. Lo observé, y la forma en que sus manos acariciaban la crin del animal, como sus ojos se iluminaban en su interacción, me recordó la esencia que había visto en él desde el principio. Era el hombre que había amado a su hijo, un hombre que se dedicaba a la vida. Incluso cuando la muerte había marcado su camino, ese momento, rodeados por el calor del establo y el sonido de los animales, me inspiró la certeza final: debíamos encontrar esa luz, juntos.
Pero antes de poder refrenar los pensamientos que danzaban en mi mente, el estruendo resonó de nuevo, una sacudida que me hizo saltar. Esta vez, un eco diferente, una advertencia inminente. Antonio se volvió hacia mí, una sombra de preocupación nublaba su rostro. No estamos a salvo, ¿verdad? La pregunta era un desafío, un reflejo de la urgencia que latía en su corazón. La conexión que habíamos tratado de construir se veía amenazada por un enemigo externo, uno que no podíamos ignorar. La tensión entre nosotros se volvió palpable, y el futuro que esperábamos con ansia se mantenía ahí, entre la esperanza y un peligro inminente. Tenía que haber una respuesta antes de que el pasado finalmente reclamara su presencia, y en ese instante, todo se hizo claro, el verdadero desafío no serían solo nuestros propios fantasmas, sino también lo que acechaba en la oscuridad del rancho. El potro continuó inquieto, su respiración agitada respondía a nuestro creciente nerviosismo. A cada instante, la atmósfera del establo se cargaba con la electricidad de la incertidumbre. Tal vez deberíamos salir de aquí, sugerí, pero Antonio permaneció firme, como si el lugar fuese su única fortaleza en medio de un huracán. Esto es lo que hacemos, respondió con una voz más firme mientras acariciaba la frente del animal. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Sus palabras reverberaron en mi pecho y me recordaron su tenacidad, esa resistencia que había tanto deseado conocer. Pero a medida que cada segundo se deslizaba, la sombra del peligro se cernía sobre nosotros. Luis había desaparecido por un momento, y esa ausencia se sintió como una grieta en la seguridad que el establo representaba. ¿De dónde proviene ese sonido?, pregunté al escuchar un ruido distante, casi como un susurro de vientos cargados de presagio. No lo sé, pero no me gusta, replicó Antonio, mirándome con un profundo desasosiego. En ese instante, el potro relinchó con fuerza, como si sintiera la misma inquietud que nos envolvía. La reacción de Antonio fue instintiva. Con un movimiento ágil, se colocó entre el animal y la puerta, su cuerpo erguido como un escudo. Mi corazón se detuvo un instante. Era en esos pequeños gestos donde entendía la magnitud de su amor, tanto por su hijo como por las criaturas que ahora cuidaban de nosotros. Sin embargo, la preocupación me consumía. Antonio, si algo está pasando, quizás deberíamos salir y asegurarnos, insistí, sintiendo que el aire se hacía más espeso. Tal vez no solo estamos hablando de lo que llevamos dentro, sino también de lo que nos rodea. Su mirada se mantuvo fija en el exterior, y todo el dolor de su pasado se juntó en esa expresión. Era como si, por un momento, aquellos fantasmas que lo atormentaban tomaran forma. De repente, la puerta del establo se abrió bruscamente, y la figura de Luis apareció de nuevo, su rostro pálido como la daga de un alba emocional. Antonio, hay problemas en el horizonte. Una tormenta se avecina. No es solo meteorológica. Las palabras salieron apresuradas, y fue como una señal de alarma que resonó en mis oídos. La tormenta, ese oscuro enemigo que temíamos, no solo estaba presente en la naturaleza, se manifestaba en las figuras del pasado de Antonio. ¿Qué quieres decir?, inquirió él, con la suspicacia multicolora de quien no quiere aceptar la inevitabilidad de un dolor inminente. Un grupo de personas ha sido visto cerca del rancho. Se habla de desacuerdos no saldados, rumores de venganza, explicó Luis con un tono grave que no prometía nada bueno. Mis ojos se encontraron con los de Antonio, el temor era palpable en el aire. No solo luchábamos contra nuestros propios demonios, sino que ahora las sombras del pasado volvían para desafiar la frágil paz que habíamos comenzado a construir. No podemos quedarnos aquí, susurré, un eco de la avalanche de pensamientos que me abrumaban. Es demasiado arriesgado, tal vez deberíamos movernos hacia la casa. Él asintió con lentitud, una imagen de determinación con un rayo de confusión brillante en sus ojos. Sí, quizás no tengamos más opciones. Pero, ¿qué haremos si lo que se acerca es realmente tan peligroso como dices? El miedo se transformó en un desafío mientras organizábamos nuestros pensamientos. Luis tomó las riendas del potro, estableciendo un lenguaje silencioso con Antonio que entendí como una unión en el combate que estaban dispuestos a librar. Pero mi deseo de ayudar creció, por un momento,
el valor superó el temor. Antonio, dije con voz firme, todos somos vulnerables, pero no podemos permitir que el pasado controle nuestro futuro. Te necesito aquí. Con un nudo oxidado en la garganta, el ranchero me miró, y vi en su mirada un destello de lucha interna. El pasado me persigue por una razón, respondió, sus palabras atrapadas entre la nebulosa del arrepentimiento y la búsqueda de perdón. Pero quizás no sea un peso que deba cargar solo. Ni tú tampoco. Esa declaración cobró vida, como un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta que se acercaba. Sin embargo, al instante, un estruendo resonó en el exterior, como un grito desgarrador que hacía eco por la casa, empujando cualquier pensamiento de esperanza a un rincón sombrío. Debemos irnos, grité, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos. La mirada de Antonio se volvió a encontrar con la mía, un punto de conexión que, a pesar de la adversidad, prometía la posibilidad de una unión más fuerte. Pero la pregunta aún flotaba en el aire, ¿cómo podríamos salir de esta tormenta sin que el pasado nos reclamara por completo? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me dispuse a salir del establo con él, sabiendo que una decisión nos esperaba, y esa elección podría cambiar el rumbo de todo, para bien o para mal. La puerta chirrió mientras el día se oscurecía, y a cada paso que dábamos hacia la incertidumbre, me aferraba a la idea de que esta vez, Antonio y yo no tendríamos que luchar solos. Sin embargo, un susurro frío en el viento me hizo cuestionar si el destino realmente podía ser cambiado. La puerta se cerró tras de nosotros con un golpe sordo, y en un instante, el aire fresco del exterior se llenó de un olor terroso, el mismo que había marcado mis memorias en este rancho. De pie en la entrada, con Luis al lado, observamos el horizonte encapotado. Una sombra oscura se cernía, inquietante, como un presagio malévolo que amenazaba con arrastrar a todos nosotros a un abismo del que no sabíamos si podríamos salir. Tenemos que movernos, rápido, murmuró Luis, con un tono que me recordó la urgencia de un padre inquieto. Antonio partió primero, su figura musculosa abriéndose paso como un faro en la tormenta. Mis pasos lo siguieron, pero con cada movimiento que avanzaba hacia la casa, sentía que una parte de mí se ataba a la incertidumbre. Al llegar al umbral de la casa, un profundo silencio nos envolvió, un contraste con el caos que ya latía en las sombras que dejábamos atrás. ¿Cómo podemos saber si están realmente aquí?, pregunté, mientras la ansiedad comenzaba a burbujear en mi pecho. Tú conoces a esas personas, Antonio. ¿Es posible que? No volveré a dejar que el miedo me controle, interrumpió él, su voz era un susurro pero lleno de resolución. He vivido demasiado tiempo aterrorizado por lo que pueda pasar. Es hora de enfrentar esto. Tomó una bocanada de aire, como si recogiera la fortaleza de cada palabra. Era un sonido grave y lleno de matices, el eco de un hombre que había tomado la decisión de abandonar su prisión emocional. Mientras Luis y yo observábamos la puerta principal, mis pensamientos divagaban hacia los recuerdos de cómo, tiempo atrás, Antonio había evocado una fuerza que me brindó esperanza en momentos de desesperación. Pero, al enfrentarnos al pasado, me preguntaba, ¿podríamos soportar la realidad de las decisiones que tomara en esta encrucijada? De acuerdo. Pero si todo termina en caos, intenté proseguir, pero Antonio me cortó. Si termina en caos, al menos habremos luchado juntos. Sus ojos estaban llenos de llamas, una fuerza interna que desafiaba a su propio temor. No voy a permitir que el pasado controle lo que soy hoy. Y tú tampoco deberías, su determinación me inspiró, y, sin embargo, el miedo se deslizó de nuevo cuando oímos risas distantes, unas risas que interrumpían la tranquilidad del lugar y nos recordaban que el peligro no era solo una sombra que perseguía a Antonio, sino una amenaza real sobre la cual teníamos poco control. No podemos ser imprudentes, Antonio, le advertí, sintiendo que la ansiedad crecía en cada fibra de mi ser. Luis, al notar mi inquietud, se acercó un poco más, apoyando una mano en mi hombro como si de ese contacto pudiera fluir algo de aliento y calma. Estamos juntos en esto, me susurró Luis, su voz impregnada de resoluciones compartidas.
No nos dejarán a la suerte si tomamos decisiones conscientes. Podemos asegurarnos de que esto no acabe en desastre. Mirando a Antonio, vi cómo su rostro se tornó oscuro, una mezcla de rabia y tristeza. Era como si las risas resonantes activaran un recuerdo doloroso, un recuerdo que le desnudaba ante nosotros. Nunca he querido que esto afecte a ustedes, dijo, su voz una sombra de lo que había sido. Si algo pasa, por favor prométeme que no se quedarán a enfrentar esto solos. Tú no eres el único que tiene demonios, Antonio, respondí, sintiendo la convicción de sus palabras resonar en mi pecho. Pero luchar juntos significa que no hay que enfrentar el miedo por separado. Mientras estemos juntos, hay algo más fuerte que el pasado que intentamos dejar atrás. En ese momento, la fragilidad del silencio nos envolvió, pero una corriente de determinación floreció entre nosotros. La idea de enfrentarnos a lo desconocido dejaba de ser un simple susurro y comenzaba a tomar forma como una promesa compartida. Fue entonces cuando, de entre los gritos y risas, escuchamos un golpe en la puerta trasera, un sonido fuerte y claro que sacudió nuestro pequeño grupo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las memorias de lo que Antonio había experimentado bailaban entre esta nueva amenaza y su coraje. Debemos escondernos, ordenó Luis, su rostro resuelto. Pero, empecé a protestar, pero Antonio me miró con una intensidad que cortó cualquier réstaga de duda. No me dejaré intimidar, dijo mientras botó la cabeza hacia la puerta trasera, preparándose para dar un paso adelante. Sin embargo, antes que pudiera discutir más, la puerta se abrió lenta y ominosamente. En lugar de una figura conocida, la silueta que apareció fue una que desencadenó una tormenta de emociones, la forma familiar de alguien a quien nunca pensé volver a ver, ni menos en una situación así. Los rostros de los tres se congelaron en el horror y la incredulidad. La pregunta que flotó en el aire fue una mezcla de amor y vulnerabilidad. ¿Por qué has vuelto? La respuesta que buscaba se sentía distante, como un eco lejano de una historia que aún tenía que ser contada. Un instante, solo eso, un parpadeo en el que el tiempo se detuvo mientras la figura en la puerta se hacía más nítida. Era Eugenia, su rostro estaba marcado por una mezcla de determinación y agotamiento, pero también había un rastro de esos días felices, de las sonrisas compartidas en las tardes de verano. Mis agruras se aferraban a su nombre como una ancla, recordándome que la vida nunca es tan simple. Eugenia, logré murmurar, su nombre resonando en la habitación como si fuera un mantra olvidado. Una corriente de emociones fuertes fluyó en la sala. Antonio parecía estar atrapado entre la ira y la tristeza, mientras que Luis se mantenía en una tensa calma, evaluando la situación. Los ecos de risas que habían estado a lo lejos desaparecieron abruptamente, como si el mundo exterior también se había congelado ante el impacto de su presencia. Yo, vine porque no podía seguir huyendo, dijo Eugenia, su voz temblorosa pero firme, los que vinieron aquí no me han dejado en paz. Y me temo que han seguido a donde yo fui. Mis pensamientos palpitaban con la dureza de lo inevitable. Había creído que Eugenia estaba a salvo, que la habíamos dejado atrás. Ahora, ella era parte de esta tormenta, un tanque de gasolina en una fogata a punto de explotar. No debiste volver, le dije, sintiendo la culpa enredarse entre cada palabra. Te dije que era peligroso, la vida no es una serie de decisiones simples, me interrumpió, su mirada triste aferrándose a mis propios incrédulos ojos. Cambiamos por amor, por miedo, por esperanza. Equivocarnos es parte de lo que somos, pero si hay algo que he aprendido, es que no se puede volver a la oscuridad sin tener la luz a la que aferrarse. Esa luz, esa chispa de determinación, parecía haber despertado algo en Antonio. La furia en su mirada comenzó a disiparse, dejando lugar a la comprensión y una tristeza profunda que compartíamos. Eugenia, siempre estuviste en mi mente, pero no pensé que estarías aquí, en medio de todo esto, confesó, su voz suave, casi quebrantada. Lo que hacemos ahora es en parte para protegernos, pero también para intentar redimir todo lo que hemos perdido. Sus palabras colisionaban en el aire entre nosotros, un frágil puente de entendimiento en tiempos tan oscuros. No tengo mucho tiempo,
continuó Eugenia, su tono cambió a uno más urgente. Ellos vienen y saben que estoy aquí. Aún hay mucho más en juego de lo que piensan. Si no tomamos una decisión pronto, su voz se cortó, el temor a lo que significaba pronto vació el oxígeno en la habitación. Fue Luis quien, rompiendo el silencio que se había hecho pesado, elevó la voz por primera vez. Todos tenemos cosas que arrastrar, pero debemos encontrar un camino que nos lleve a la salida de este laberinto. Tenemos que unir nuestras fuerzas, no podemos permitir que esta sombra nos consuma. La pasión en su voz era contagiosa. Sigo pensando en lo que nos decía mi abuela, en el poder que tenemos dentro de nosotros, le dije, consciente de cómo cada palabra podía resonar, cómo podía ser el hilo conductor de nuestro destino compartido. Si enfrentamos esto juntos, tal vez podamos sabotear sus planes desde dentro, dar un golpe al sistema que nos amenaza. Mientras el eco de las palabras de Luis y las lágrimas en los ojos de Eugenia se unían, una chispa de esperanza comenzó a tomar forma. Todos teníamos la libertad a nuestro alcance, y era una verdad que valía la pena arriesgar. Antes de que pudiéramos articular un plan claro, o incluso un acuerdo mutuo, un ruido estruendoso retumbó fuera de la casa, un golpe firme y decidido que resonó como un trueno. La sombra que había acechado nos había encontrado. Las risas y los gritos regresaron, inquietantes pero electrizantes. Nos miramos, el momento se volvió un pacto no solo de palabras, sino de corazón. Ya no hay vuelta atrás, susurró Antonio, su voz una resolución encarnada. No más miedo. Ahora es cuando nuestro coraje debe brillar. En el aire flotaba una mezcla de determinación y ansiedad. Mientras nos preparábamos para afrontar lo que estaba por llegar, una pregunta se apoderó de mi mente: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger lo que amamos? Y, en el instante siguiente, la puerta delantera se estrelló contra la pared, y ante nosotros se alzaron figuras conocidas y temidas, dispuestas a cobrar venganza. La tormenta estaba aquí, y como un faro en la oscuridad, teníamos que encontrar nuestro camino a seguir. El primer grito penetró el aire como una navaja afilada. Nos congelamos, los cuatro, como si el tiempo hubiese decidido una nueva pausa, expectantes ante la inminente tormenta. La figura que había dado el golpe a la puerta era como un eco de nuestro pasado, un recordatorio escalofriante de que, no importa cuán lejos intentáramos escapar, siempre habría sombras dispuestas a atraparnos. Eugenia, gritó uno de los intrusos, su voz retumbando en la habitación como la amenaza latente de un rayo. Tal vez era Leo, un antiguo amigo y rival que había hecho su vida un arte de la traición. La adrenalina me golpeó en el pecho, sabía que si nos dejábamos llevar por el pánico, lo perderíamos todo. Antonio, Luis, cámbiense de lugar, ordené, mis palabras saliendo de un lugar más profundo, una combinación de necesidad y liderazgo que no sabía que poseía. Con un movimiento ágil, nos organizamos, preparándonos para lo que podría ser un enfrentamiento definitivo. La ventana se estremecía con el viento, el exterior se sentía lleno de presagios. Recuerden que estamos juntos en esto, murmuré, el eco de mi voz como una oración que buscaba fortalecer nuestros corazones. Eugenia se acercó un paso más a mí, su calidez contrastaba con el hilo helado que serpenteaba por el aire. En un instante, la conexión entre nosotros se volvió palpable. Ella era el ancla que necesitaba en medio del caos. El estruendo de un segundo golpe sacudió la puerta, haciendo que un hilo de duda se desliza rápidamente entre nosotros. ¿Qué haremos? La voz de Luis resonó con una mezcla de angustia y determinación. No podemos enfrentarlos a todos. Son demasiados. Podemos salir por atrás, intervení, mi mente empezando a generar estrategias rápidas para la evasión. Podemos buscar un camino a través del jardín. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos más tiempo, y este lugar se está volviendo peligroso. Eugenia asentía, su mirada firme en mí, y comprendí en ese momento que no solo luchábamos contra una amenaza externa, sino también contra nuestros propios miedos, la culpa y el pasado que no dejaba de perseguirnos. Su determinación encendía algo en mí, el valor que había estado escondido bajo capas de desconfianza y dolor, pero antes de que pudiera articular el plan, la puerta se hizo añicos.
esparciendo fragmentos de madera por toda la habitación. Como una ola implacable, los intrusos irrumpieron. En su mirada fría había un vestigio de venganza impregnada de la traición que nunca habían perdonado. Eugenia, el grito de Leo encerraba un torrente de emociones, una mezcla de ira y dolor. ¿Volverás a jugar con nuestros sentimientos? Deja a esos perdedores y ven con nosotros, nunca. Eugenia respondió con una firmeza que dejaba claro que la esperanza había vuelto a florecer, aunque su corazón estuviera frágil. No puedo regresar a lo que era. He encontrado una razón para luchar, incluso si eso significa enfrentar mis propios demonios. En ese instante crítico, Antonio se movió, interponiéndose entre nosotros y aquellos que nos acechaban. No permitiré que le hagan daño. No una vez más. Su voz, profunda como las raíces de un árbol viejo, resonó en el aire. El amor y la lealtad que sentía por Eugenia brillaban intensamente y, a pesar del miedo, su voz se había convertido en un faro. Sin embargo, en medio de la tensión, la pregunta que había estado latente en mi mente se volvió aún más insistente: ¿hasta dónde llegaríamos para proteger lo que amábamos? La bruma de la incertidumbre me abrazó y, en un giro inesperado, lo entendí: el futuro no se trataba solo de sobrevivir, sino de encontrar la manera de reconstruir lo que habíamos perdido. Atrás, grité en el ojo al ver que un grupo de intrusos se acercaba, su intención clara y peligrosa. En medio de la confusión, mi mirada se encontró con la de Eugenia. En ese momento, supe que no podíamos dejar que el pasado nos consumiese. Teníamos que generar un cambio, incluso si eso requería enfrentarnos a nuestros propios miedos, pero cuando creíamos que la bola de nieve de la batalla no podía arrollarnos más, la figura de un tercer individuo apareció detrás de los atacantes, una sombra familiar que detuvo el tiempo otra vez. Era alguien que nunca esperábamos ver, un rostro que había estado ausente durante tanto tiempo, pero que ahora cambiaba la fuerza de nuestra lucha irreversiblemente. Era Javier, su hermano, y su llegada prometía tanto poder como caos. La pregunta flameaba entre nosotros: ¿él estaba de nuestro lado o sería nuestra perdición? Y así, entre la confusión y nuestra lucha, el destino de todos empezó a entrelazarse de nuevo, en una red de emociones humanas que no dejaba de crecer, amenazando con devorarnos. La tormenta estaba ya desatada, y solo estábamos un paso más cerca de un desenlace que no habíamos imaginado. El pánico se deslizó por el aire como una neblina pesada, y la figura de Javier se hizo más nítida a medida que sus ojos se encontraban con los nuestros. En un instante, la tensión en la habitación se volvió casi palpable, un estallido de emociones guardadas que chisporroteaban como electricidad en el aire. Yo sabía que no podía darme el lujo de titubear. Javier, la voz de Eugenia emergió entre la tormenta, un grito entre el miedo y el alivio. En ella se leía la confusión de años, la lucha entre querer ver en su hermano al héroe que una vez fue y al hombre que el tiempo había desgastado con resentimientos. Te he estado buscando. Javier respondió, pero sus ojos se desviaron hacia Leo y los otros intrusos. Era un hombre fracturado, una sombra de su antiguo yo. La lealtad entre hermanos, un lazo tan fuerte, parecía condicionada por la angustia del pasado. Aún así, había algo en su postura que insinuaba que, a pesar de todo, podía representar una posibilidad de reconciliación. Los rumores que nos habían perseguido sobre su vida eran dolorosos y perjudiciales. Había hecho elecciones que lo habían convertido en un extraño. Pero ahora, frente a nosotros, literatura del destino nos forzaba a considerar que este reencuentro podía ser tanto una retribución como una liberación. Basta, grité, la voz resonando con el eco de la desesperación. Ninguno de nosotros puede seguir así. No podemos permitir que el odio nos consuma más. Los tres, necesitamos unir fuerzas. La idea latente de unión entre los fragmentos de nuestro pasado se convirtió en un grito de guerra. Luis, que seguía escondido tras Antonio, pareció ver allí, por primera vez, una grieta en la tormenta. Siempre hemos tenido el mismo enemigo. Quizás en vez de pelearnos, deberíamos enfrentar lo que realmente nos amenaza.
Las palabras de Luis, simples pero potentes, resonaron en la enorme sala, llevando un atisbo de esperanza. «Cállate», casi rugió Leo a su alrededor, pero la breduría del odio que lo mantenía vivo abría la puerta a más resentimientos, y su voz ya no era suficiente para acallar la pregunta que empezaba a surgir entre nosotros. ¿Qué futuro se deparaba si elegíamos olvidarnos de lo que una vez nos había unido? Javier dio un paso hacia Eugenia, su mirada rebosante de sentimientos encontrados. «Te he fallado. Lo siento». Las palabras caían entre nosotros como una piedra pesada y temerosa en un lago sereno, generando ondas que se expandían más allá de lo que podíamos ver. «Lo sé, pero no estoy dispuesta a olvidarlo todo. Todos hemos cometido errores. Pero podemos cambiar, juntos». Eugenia hablaba con una convicción que, inesperadamente, brillaba en medio del caos. Era su forma de enfrentar sus propios demonios. Javier la tomó del brazo, pero el movimiento no era de dominio, sino de reconocimiento. En ese instante, sentí que el cambio estaba a punto de florecer, como un tenue rayo de sol luchando contra las nubes. El amor por los lazos familiares y la comprensión, aunque llenos de cicatrices, parecía dar paso a la resolución compartida. ¿Es este el momento en que dejamos que nuestros oscuros pasados nos controlen?, preguntó Javier, su voz ahora más firme. ¿O será que luchamos por nuestro futuro? Por el nuestro y por el de aquellos que hemos perdido por nuestra indiferencia, por nuestras luchas internas. Se produjo un espacio de silencio, todos estábamos suspendidos en el mismo momento. Leo, apremiado ahora por su propia falta de control, pareció vacilar. ¿Qué estás diciendo? ¿No entiendes que ellos son un estorbo en tu camino? No vale la pena luchar por lo que ya está destruido. No está destruido, dije, mi corazón latente resonando con la verdad que había surgido en el fondo. Estamos aquí. Aún estamos juntos, y eso tiene valor. La voz de la razón que emergía de eco y de confianza en mí llenó el aire tenso. Si podíamos hallar una forma de confiar, podíamos llegar a la redención. Justo cuando la posibilidad de un nuevo comienzo se abría ante nosotros, el sonido de las sirenas vibró en la distancia. Creciente y ominoso. Rebelión y rescate entrelazados. La realidad se estaba condensando y reconociendo que el tiempo se acabaría ahora. Debemos decidir, urgí con fuerza renovada, porque sabía que, a pesar de los conflictos, la próxima decisión definiría nuestro destino. Nos aferramos a esa burbuja de esperanza, pero lo que llegaría en los oscuros caminos del futuro permanecía sin signos. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo?, pregunté, haciendo énfasis en la valentía que se cosía bajo la superficie. La respuesta y el fuego de la determinación eran difíciles de alcanzar, pero la mirada de Eugenia en mis ojos me dijo que, tal vez, estábamos en camino hacia algo más grande, o hacia la ruina inevitable. La sombra de Javier se perfiló entre nosotros, mientras la sirena se volvió un grito, una llamada desesperada hacia la obligación. Nos enfrentábamos a una elección que nunca imaginamos que tendríamos que hacer. Si bien el pasado no podía ser borrado, quizás, solo quizás, el futuro aún estaba disponible para reescribirse. El aire se volvió espeso, y mientras el sonido de la sirena se acercaba, cada uno de nosotros pareció saborear la gravedad del momento. La lucha entre el instinto de sobrevivir y el anhelo de reconciliación se mostraba en los rostros de todos, como una batalla en curso que nunca había terminado. Miré a Javier, a Eugenia, a cada uno de ellos, y entendí que un cambio tangible requeriría más que palabras. Necesitábamos acciones que hablasen más allá del rencor y el miedo. Necesitamos hacer algo ahora, dijo Eugenia, su voz temblando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Si no tomamos una decisión, el tiempo nos dejará atrás, y no habrá vuelta. Había en su mirada una corazonada, una luz que siempre había brillado por debajo de su exterior, como un reflejo de la esperanza que anidaba en su corazón. Vamos a salir de aquí, sugerí, tratando de dar forma a ese impulso interno que crecía en mí. No debemos permitir que nos atrapen en este ciclo de odio. Hay algo más grande en juego aquí. La palabra juntos resonó como un mantra, un recordatorio del poder que en equipo podíamos generar. Javier asintió lentamente, y el gesto me animó.
No podemos dejarlos decidir por nosotros, añadió. Este no es solo nuestro lío, tenemos que proteger también a aquellos que llegan detrás de nosotros. Esa idea resonó en mí, como un eco del compromiso que siempre habíamos tenido entre nosotros. Nos habíamos permitido sucumbir al dolor y la desconfianza, pero ahora, con la amenaza tangible de lo que se acercaba, el deseo de construir algo nuevo se elevaba a la superficie. Leo se movió inquieto, y había algo en sus ojos que me hacía dudar de su lealtad. ¿Y si falla? ¿Y si al intentar luchar juntos solo terminamos destruyéndonos nuevamente? Su voz se tornó más sombría, como si temiera que la fragilidad de la esperanza pudiera quebrarse con un simple aliento. Si no lo intentamos, ya hemos fallado, respondí, sosteniendo su mirada. Este es nuestro momento. Esto es lo que se siente estar verdaderamente vivos, pero para conseguirlo, debemos ser valientes, no solo por nosotros, sino por todo lo que hemos perdido y todos los que todavía están luchando. Eugenia dio un paso adelante hacia Javier, y algo luminoso brilló entre ellos, una conexión que la desesperación había desgastado, pero que aún podía renacer. Si no lo hacemos por nosotros, lo haremos por nuestros padres. Ellos merecen que luchemos. Su mirada firme atravesó la sala, resonando en cada uno de nosotros. De repente, la intensidad del momento aumentó. El ruido de la sirena se volvió ensordecedor, y sentí como esa presión se convertía en coraje, ardiendo en mi pecho. No podemos quedarnos aquí, exclamé, debemos salir a enfrentar lo desconocido. No hay oscuridad que no pueda ser superada si elegimos la luz. A medida que la tensión del momento se transformaba en una fuerza unificadora, tomamos una decisión colectiva. Nos iríamos de este lugar atascado en el pasado y confrontaríamos el futuro, sin más demoras. Javier, con Eugenia a su lado, tomó la delantera y juntos comenzamos a dirigirnos hacia la salida, pero el ambiente denso de incertidumbre seguía rodeándonos. De repente, Leo se plantó, su rostro había cambiado, ya no había rencor, solo confusión e indecisión. ¿Qué hay de mí?, dijo, la vulnerabilidad apuñalando su desafío. ¿Y si esta vez no funcionan las cosas como ustedes quieren? El sufrimiento que había cargado tanto tiempo parecía reventar y dejar entrever un corazón roto que durante tanto tiempo había estado encerrado. Te necesitamos, Leo, respondió Javier, su tono ahora más suave, más despacio, casi un susurro de amistad. La fragilidad de esa conexión se extendió entre nosotros, creando un puñado de aunaciones que ni el tiempo ni el dolor habían logrado desvanecer. Siempre has sido parte de esto, añadí, intentando acercarme a él nuevamente. No podemos hacerlo sin ti. Tu historia también cuenta, tus luchas también son verdaderas. Sabía que el cambio no vendría de inmediato, sería un giro constante lleno de tropiezos y redescubrimientos, pero la posibilidad de sanación brotaba como la flor que incluso en invierno florece. Sin embargo, justo cuando me sentía un poco más esperanzado, el sonido de pasos angustiosos resonó a través de la entrada de la habitación. Una figura emergió de la penumbra, y la niebla de la incertidumbre llenó el aire como un ritual de antiguo peligro. Era una persona que no esperaba ver, un recuerdo del pasado que venía a reclamarnos. Era Valentina. Su mirada traía consigo la tormenta de decisiones no tomadas, dolor tan profundo como el que cada uno de nosotros había arrastrado en su andar. Los murmuros del pasado y el presente se cruzaban, y su rostro, marcado por el tiempo y los conflictos, iluminó el camino hacia un futuro incierto. El destino empezaba a jugar sus cartas, y el tiempo, como una corriente no controlada, parecía estar a punto de arrastrarnos aún más profundamente hacia un choque emocional que alteraría nuestras vidas para siempre. Las puertas del destino, una vez cerradas, ahora se abrieron a la fuerza de un pasado que no podíamos ignorar. Valentina, con su mirada intensa, reunió en su presencia toda la carga de nuestros errores y esperanzas. La habitación se llenó de un silencio pesado, cargado de una mezcla de amor, odio y la inexorable búsqueda de redención. Valentina, murmuré, sintiendo cómo su nombre penetraba mi alma. Todo mi ser se paralizó ante el eco de su llegada.
Su vida había estado entrelazada con la de Antonio y Eugenia de maneras que jamás imaginé, y ahora, su presencia era un recordatorio de las decisiones que nos habían llevado a este momento. Vine porque sabía que no podrían escapar de la tormenta, dijo ella, su voz entrecortada por un peso emocional que devastaba los recovecos de la habitación. Siempre ha estado presente, como un esqueleto en el armario, acechando justo detrás de nosotros. Pero quizás aún hay tiempo para enfrentar lo que somos, para romper el ciclo que nos ha mantenido prisioneros. Javier la miró con desconfianza. ¿Y qué sabes tú de nuestras luchas? ¿Acaso has venido a añadir más confusión a esto? Su voz, dura y cínica, resonó en la sala, y se sentía el germen del resentimiento en el aire. No vengo a juzgar, Javier. Solo quiero que entiendas que todos estamos fracturados por este camino que hemos tomado. Un camino que, al final, no ha llevado a ningún lugar más que a la desesperanza. La franqueza de Valentina se convirtió en un hilo conductor entre nosotros, y sin querer, comenzó a deshacer los nudos de rencor que habíamos tejido entre nuestra historia compartida. ¿Por qué ahora?, preguntó Eugenia, su voz temblando de emoción. ¿Por qué decidiste volver en este momento crítico? Porque no hay victoria en el silencio. No hay redención en la huida. A veces, el enfrentamiento es la única forma de encontrar la paz. Sus palabras reverberaron en el aire y, de repente, sentí que sus ojos se posaban sobre mí, como si viera a través de las capas de fragilidad que había construido alrededor de mi corazón. La verdad me golpeó con la fuerza de un trueno, como si cada una de mis inseguridades se desnudara frente a su sinceridad. Todos hemos perdido, respingué, con lágrimas ascendiéndome a la vista. Pero si esta tormenta es lo único que nos queda, que venga. Estoy lista. Estoy lista para enfrentar no solo los fantasmas del pasado, sino también para construir algo nuevo a partir de nuestras cenizas. Los murmullos se transformaron en un coro de voces, cada uno expresando el deseo de ser más que el eco de nuestros errores. Miré a Antonio, quien retrocedió un paso, pero tenía la mirada fija en Valentina. Comprendí que su reencuentro no era solo parte de un ciclo, sino un camino hacia la redención que cada uno de nosotros necesitaba. Valentina, dijo él con un hilo de voz, por tanto tiempo, el pasado ha dictado mis decisiones. Pero no tengo la intención de dejar que defina quién soy hoy. Tal vez sea hora de enfrentarlo, de cerrar viejas heridas para que podamos sanarlas. Lo que comenzó como una tormenta ahora se sentía como un torrente de luz. La figura de Valentina, que una vez representó dolor, ahora se vestía de esperanza mientras todos nos reuníamos, unidos por algo más grande que nosotros mismos. Jaque mate a los fantasmas. Con cada respiración, la atmósfera en la sala comenzó a transformarse. La culpa, el odio y el resentimiento se replegaban como sombras que retrocedían ante la luz de nuestros anhelos. Juntos, comenzamos a formar un frente, unido por la declarada intención de cambiar lo que aún podíamos. Moviéndome hacia la puerta, que aún agitaba con los ecos de la tempestad, me volví hacia ellos. No podemos permitir que el tormentoso pasado dicte el rumbo de nuestro futuro. Nos enfrentaremos a nuestra tormenta, cada uno con sus fracturas, pero juntos. Porque si hay algo que hemos aprendido, es que el amor puede tejer la esperanza de nuevo entre las grietas. Antonio, sufriendo en su tristeza, brilló con la fuerza de su resolución, un heraldo que nos daba permiso a todos para sentir y realizar la fuerza necesaria para avanzar. Los que se han quedado atrás no estarán en vano. Vamos a honrarlos luchando por el futuro. La puerta estaba repleta de oportunidades para escarbar en nuestras historias. Mientras los ecos de la tormenta se mantenían firmes en el horizonte, yo sabía que habíamos dado un paso hacia la libertad, hacia la posibilidad de lo nuevo. Así fue como formamos nuestro ejército, no de armas, sino de sensibilidad y comprensión. Así, todos juntos, nos adentramos en la luz de un nuevo comienzo. Todo lo que habíamos pasado, todo el dolor y la pérdida, nos había fortalecido. Mientras cruzábamos el umbral hacia la parte desconocida, escuché las palabras que deseaba que nunca olvidáramos. No hay sombra más oscura que la que proyectamos sobre nosotros mismos. Pero juntos, seremos la luz que combata cada una de nuestras tormentas.
no solo por nosotros, sino por todo lo que representamos. La luz del nuevo amanecer nos envolvía y, por primera vez, sentí que un futuro lleno de promesas nos aguardaba al otro lado, y así, con el corazón latiendo en un solo compás, dimos el paso al futuro, dejando atrás todo lo que una vez nos había mantenido atados. Desde aquel día, aprendimos que el amor, aunque lastimado, es una fuerza poderosa que transforma, repara y renace. Así, en ese instante decisivo, supimos que juntos éramos invencibles. Porque el amor, en su forma más pura, siempre tiene el poder de escribir nuevas historias.